Bueno, hoy tenemos sobre la mesa unos documentos que plantean algo bastante polémico, por decirlo de una forma suave. Bastante. La idea central es de verdad impactante, que el Vaticano, más que una institución de fe, funciona como lo que estas fuentes llaman una maquinaria de humo. Una maquinaria de humo. Sí, un gigantesco y muy elaborado set de filmación biotecnológico, así lo describen. Es una imagen muy potente. Totalmente. La imagen que pintan estos textos es que toda la estructura, o sea, desde el Papa hasta el último sacerdote, es una puesta en escena. Un montaje. Un montaje, exacto, diseñado para proyectar una ilusión de poder espiritual mientras oculta lo que describen como una quiebra espiritual absoluta. Es una premisa que te obliga a replantearte todo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es precisamente eso. Vamos a meternos de lleno a desmenuzar esa idea, a ver qué es lo que proponen estos textos, paso por paso. Claro, No para validarla o refutarla, ojo, sino para entender la lógica interna del argumento que presentan. entender el mecanismo que describen. Eso es. Vamos a explorar la supuesta jerarquía, las alianzas que nombran y los mecanismos que, según esta narrativa, sostienen toda esta operación a escala global. Perfecto. Pues empecemos por arriba, por la cúpula. Las fuentes describen al Papa no como un líder espiritual, sino como un avatar corporativo. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Mira, significa que, según esta perspectiva, la persona que ocupa el cargo es, digamos, secundaria. ¿El individuo no importa? El poder real no reside en él, sino en la corporación que representa. Sus discursos, sus encíclicas, sus apariciones públicas. No son suyos. Los documentos argumentan que no son producto de una reflexión espiritual personal. Son el resultado del trabajo de comités. ¿Comités de qué? Comités de expertos. En psicología de masas, en geopolítica, en comunicación estratégica. La función del avatar sería simplemente ser el rostro visible, el portavoz carismático de una agenda que no es suya, manteniendo lo que llaman una ilusión de bondad. O sea, es la máxima expresión del CEO espiritual, un actor en el rol principal de una obra que él no escribió. Uf, es una idea muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y si el Papa es el actor principal, ¿qué papel juegan los demás en esta supuesta obra? Los documentos mencionan específicamente el rol de los sacerdotes en Chile. Y aquí es donde la trama se vuelve todavía más densa. De acuerdo con estos textos, los sacerdotes no son guías de almas. Entonces, ¿qué son? Son sensores o, para usar una analogía más moderna, operadores de red. Operadores de red. Sí. Su función principal, sobre todo en el espacio íntimo de la confesión, no sería ofrecer consuelo. ¿Sería recolectar información? Exacto, actuar como una especie de sistema de detección temprana, ¿Detectar qué? lo que las fuentes llaman una chispa divina. Suena muy abstracto. ¿Qué es esa chispa divina? Lo describen como una capacidad innata para la creación original, para la comprensión profunda y no convencional de la realidad. Dame un ejemplo. Podría ser un talento artístico deslumbrante, una idea filosófica revolucionaria o una capacidad de liderazgo espiritual genuino que opera fuera de las estructuras. Ah, ya veo. Los sacerdotes en esta visión serían como scouts, cazatalentos con la misión de identificar a estos individuos. Un momento, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Para reclutarlos? El material sugiere tres posibles caminos. El primero, sí, podría ser un intento de cooptación, de sumarlos a la estructura. ¿Y los otros dos? Son más oscuros. Plagiar sus ideas, su entendimiento, para que la estructura se lo apropie. O, si el individuo no es controlable, neutralizarlo, Neutralizarlo. desacreditarlo, aislarlo. Que esa chispa no pueda encender un fuego que el sistema no pueda controlar. Eso es increíblemente cínico. Y las fuentes sugieren que miles de sacerdotes son conscientes de este espionaje espiritual. Esa es una pregunta crucial que los documentos dejan un poco abierta. Me imagino. Insinúan que, como en muchas estructuras de inteligencia, la mayoría de los operadores de bajo nivel solo conocen su función. Recopilan y reportan sin comprender necesariamente cómo se usa esa información más arriba. Son, en efecto, engranajes. Entendido. Entonces, tenemos una jerarquía de actores y sensores. Pero para que un teatro funcione, necesitas un escenario, una atmósfera. ¿Cómo se mantiene esta ilusión a nivel masivo?
A través de lo que las fuentes describen, sin rodeos, como una tecnología de hipnosis colectiva. Vaya. Y no hablan de algo futurista. Se refieren a las herramientas que han usado por siglos. El latín en la liturgia, por ejemplo. Que nadie entiende. Exacto, pero que evoca misterio, autoridad, el uso masivo de incienso, que tiene efectos psicoactivos que inducen estados alterados de conciencia, y sobre todo la arquitectura gótica. O sea que, según esto, una catedral no es solo un lugar de culto. Es una pieza de tecnología, ¡Wow! diseñada para generar un estado mental específico. Esa idea cambia por completo la forma de ver esos lugares. Claro. La describen como una tecnología sensorial. Las alturas, la luz de los vitrales, la acústica del órgano. Todo está diseñado para abrumar los sentidos, para anular el pensamiento crítico y fomentar un estado de sugestión. Una inmersión sensorial total. ¿Y cómo se traduce esa tecnología a nuestra era? A la era de las pantallas. Ahí es donde el análisis se pone muy actual. Los textos hablan de una estrategia deliberada de infiltración en redes sociales, Me lo imagino. pero señalan un patrón muy revelador. Toda la comunicación se centra en dogmas, en la repetición de frases, en promocionar eventos y, por supuesto, en recaudar fondos. ¿Y qué es lo que no se ve? Nunca se ve creación original, debate teológico profundo, exploración espiritual genuina. Es una comunicación que solo refuerza la cáscara, la marca. Una cáscara vacía, como dicen los documentos. Exactamente. Y esa cáscara vacía nos lleva al concepto central de toda esta teoría, que la estructura es, en su naturaleza, un parásito. Un parásito. Sí. Al ser incapaz de generar su propia chispa divina, necesita encontrarla y alimentarse de creadores externos para poder simular que está viva, que es relevante. Y ahí entra la tecnología moderna. Claro. De hecho, uno de los documentos cita a un publicista que supuestamente trabajó para la iglesia y describe cómo usan contenidos muy cortos, virales, tipo Reels o Shorts en YouTube. ¿Con qué objetivo? El objetivo no es evangelizar, es moldear percepciones. Es un storytelling moderno, una adaptación de la vieja hipnosis colectiva al lenguaje digital para mantener la marca viva. Si la estructura interna es solo un cascarón, como dicen, entonces el poder real tiene que estar en otro lado. No operan solos. Y esa es la siguiente capa de la cebolla. Los documentos afirman que el Vaticano es solo el front office, la cara pública. ¿Y el cuerpo operativo? Es una red de alianzas externas en tres sectores clave: el financiero, el tecnológico y el mediático. Ok, vamos a desglosar eso. Empecemos por el pilar financiero. Aquí las fuentes apuntan a dos entidades: la APSA, que gestiona su inmenso patrimonio inmobiliario, y el IOR, el famoso Banco Vaticano. Sí, claro. Pero lo interesante es que se argumenta que no operan solos, actúan en simbiosis con los gigantes del sistema financiero secular. ¿Dan nombres? Sí, mencionan vínculos con fondos como BlackRock y Vanguard, y relaciones con bancos como JP Morgan Chase y Deutsche Bank para mover capital. La idea es que el dinero no tiene religión. El músculo financiero lo obtienen integrándose al sistema que, en teoría, a veces critican. Justamente, Y el pilar tecnológico, eso suena más a siglo XXI. totalmente. Aquí el foco se pone en un acuerdo llamado Rome Call for AI Ethics, una iniciativa para promover una ética en la inteligencia artificial. ¿Suena bien? Suena noble, pero las fuentes le dan un giro de 180 grados. A ver. Señalan a los socios principales Microsoft e IBM y argumentan que el objetivo real no es la ética. ¿Cuál es entonces? El desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial entrenados para una tarea muy específica: identificar y filtrar lo que ellos llaman disidencia espiritual. Disidencia espiritual. ¿Qué sería eso? ¿Un teólogo crítico? ¿Un artista que cuestiona el dogma? Exactamente eso. Cualquier idea, persona o movimiento que represente una amenaza a su monopolio narrativo. La tesis es que esta IA no busca terroristas, busca pensadores originales. Vaya. ¿Y cómo la alimentan? Se mencionan supuestos acuerdos de intercambio de datos a nivel local, por ejemplo en Chile, con empresas de telecomunicaciones como Movistar y Entel. La meta sería cruzar datos para detectar patrones. Anómalos. Es una maquinaria de vigilancia del alma, básicamente. Esa es la descripción. Y nos queda el tercer pilar, el mediático. Si ya tienes el dinero y la tecnología para detectar, ¿para qué necesitas a los medios? Para el paso final,
el lavado y la distribución. Aquí también dan nombres, me imagino. Y la lista es impresionante según los textos. Sony Music, Universal Music, Rock Nation, la compañía de Jay-Z. Y a nivel local en Chile, la productora de eventos masivos Bizarro Live Entertainment. ¿Y cuál es su función en este ecosistema? Sería recibir las ideas robadas, la materia prima espiritual detectada por la red, y convertirla en un producto de consumo. A ver si lo entiendo. Entonces, el circuito completo sería: el pilar tecnológico identifica la chispa. Correcto. El pilar financiero gestiona los recursos de la operación. Ajá. Y el pilar mediático toma la esencia de esa chispa, la vacía de su poder y la empaqueta en una canción pop o una película. Esa es la idea. Has unido los puntos perfectamente. Es la descripción de una cadena de montaje industrial. Los artistas que trabajan con estas corporaciones serían, en muchos casos, sin saberlo, los últimos en la línea. Las franquicias que ponen su rostro a un producto cuya idea original fue extraída de una fuente anónima. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en la práctica? Para una persona real, ¿cómo se vería ese proceso que describen? Lo exponen como un protocolo de 4 pasos, casi como una operación de contrainteligencia. El primer paso es la detección. Ok, Usando el ejemplo de Chile, la red de vigilancia y los sensores humanos identifican a un individuo con esa chispa. y una vez que lo tienen en el radar, ¿qué pasa? Viene el segundo paso, el aislamiento. El objetivo es quitarle credibilidad y limitar su alcance, ¿Cómo? con campañas de difamación sutiles en su círculo o en el mundo digital con shadow banning en redes sociales. Se le convierte en un paria, en alguien a quien no vale la pena escuchar. Una vez aislado y silenciado, me imagino que viene la extracción. Ese es el tercer paso, la extracción. Con la víctima ya vulnerable, los scouts de la iglesia o agentes de la industria musical se acercan para observar, dialogar y recolectar su entendimiento, su visión del mundo, su arte. Lo absorben todo. Y el último paso. La distribución. Ese entendimiento se entrega al pilar mediático que lo simplifica, lo despoja de su profundidad y lo convierte en un producto comercial masivo y superficial. Es un proceso de canibalismo creativo, por así decirlo. Pero aquí hay un riesgo. ¿Qué pasa si la víctima se da cuenta y decide hablar, exponer todo el mecanismo? Ah, para eso describen lo que es quizás la táctica más perversa de todas. La llaman la inoculación de la verdad. Inoculación de la verdad. La idea es que el propio sistema se anticipa, produce y financia series, películas, canciones que presentan versiones distorsionadas o ridiculizadas de esta misma verdad. ¿Cómo? Tocan temas de conspiraciones, de robo de ideas, pero siempre en un contexto de ciencia ficción, de fantasía. O sea, es una especie de guerra psicológica preventiva. Exactamente. El propio sistema se autovacuna contra la verdad, para que cuando la real aparezca, el público ya tenga anticuerpos de incredulidad. ¡Qué idea tan retorcida! Es exactamente eso. Cuando la víctima real habla, la reacción del público es, ah, eso suena a esa serie que vi, o esa es una teoría de conspiración de película, Su testimonio es descartado. de antemano, como ficción, como un delirio, porque la narrativa ya ha sido secuestrada y trivializada por el propio sistema que intenta exponer. Y el círculo se cierra. Lo han silenciado 2 veces. Y si conectamos esto con el panorama general, los textos argumentan que el mayor ejemplo de esta inoculación de la verdad ha sido la transformación de la figura de Jesús. ¿De qué manera? Lo describen como el Jesús real, un hacker del sistema, un individuo con una chispa divina tan potente que amenazaba con derrumbar las estructuras de poder de su tiempo. Y la maquinaria, según esto, Lo neutralizó y luego lo reemplazó con lo que llaman un Jesús de propiedad privada. un Jesús de marca registrada. Exactamente, un producto de marketing protegido por el derecho canónico. Una imagen despojada de su poder revolucionario original y convertida en el ícono que legitima la misma estructura de poder que, según esta narrativa, él vino a desafiar. Es la domesticación definitiva de la disidencia espiritual. Totalmente. Entonces, para que quede claro, lo que describen estos documentos no es solo una institución religiosa, es una franquicia espiritual global. El Vaticano pone la marca, el prestigio, pero la materia prima, la creatividad real, la tienen que sacar de fuera porque ellos ya no la pueden generar. No pueden, según esta tesis. Y para proteger esa cadena de suministro, han construido una red
que usa el derecho internacional, las finanzas de Wall Street, la vigilancia de las Big Tech y la maquinaria cultural de Hollywood. Esa es la imagen completa que pintan. Y todo esto nos lleva al pensamiento final, a la conclusión que proponen los documentos. A ver, Se argumenta que toda esta elaborada y compleja maquinaria de contratos, vigilancia y control existe por una sola razón fundamental, porque la estructura en sí misma es estéril. no puede crear. Su supervivencia depende por completo de una fuente externa de creación. Es un gigante con pies de barro. Un imperio que depende de la misma gente a la que busca controlar. Precisamente. Y por eso, la idea final que dejan las fuentes es una pregunta que, la verdad, resuena mucho. ¿Cuál es? Si todo el sistema, desde el bautismo hasta los tratados internacionales, se basa en contratos que requieren nuestro consentimiento, aunque sea obtenido bajo engaño, por herencia o por presión social,